¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la salida de las ciudades. Vamos a ver primeramente si esto es una doctrina bíblica y cuáles son sus implicancias. Así que vamos a hacer un breve repaso de varios pasajes bíblicos, de varias historias que aparecen en las Sagradas Escrituras, y vamos a ver la importancia que tiene para nosotros como pueblo de Dios de permanecer apartados de los grandes centros urbanos y cuáles son las implicancias morales o espirituales que esto conlleva para el pueblo de Dios en los últimos días. Así que vamos a ir a la pizarra y vamos a hacer un breve repaso de algunos textos bíblicos. Muy bien, arrancamos entonces nuestro repaso bíblico. El primer pasaje que quisiera mencionar se encuentra en Génesis 4:17, cuando se menciona allí que Caín, el primer rebelde, el primero que se rebeló contra Dios, fue el primero al mismo tiempo en edificar una ciudad. ¿Y por qué es importante esto? Porque es contrario justamente a la voluntad de Dios en el comienzo. Es decir, Dios cuando creó a Adán y Eva los creó para ponerlos en un huerto. Es decir, que el plan original de Dios no era que ellos vivieran en una gran ciudad o en una gran urbe, ¿sí? Sino que el plan de Dios era que vivieran en un huerto, que tuvieran contacto con la naturaleza, contacto con la creación. Vamos a ver eso un poco más adelante, pero es importante que nosotros tengamos contacto con el segundo libro de Dios, que es la naturaleza. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, y un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Estas palabras que aparecen en los Salmos nos dicen que la naturaleza, la creación, la obra de la creación es el segundo libro de Dios. El primero es la Biblia, el segundo es la creación, y la carta a los Romanos nos dice que la misma deidad, que la misma personalidad de Dios se hace claramente visible a través de las cosas hechas. Y obviamente las cosas hechas se refiere a las cosas hechas por Dios, es decir, la naturaleza, no tanto lo que es hecho por el hombre. Por lo tanto, el vivir en las grandes ciudades nos priva de alguna manera ese contacto con la naturaleza y con el segundo libro de Dios. Entonces vemos el primer caso de aquel que crea una ciudad o que edifica una ciudad es Caín. El segundo caso lo tenemos en Génesis 11:4 y es justamente la edificación de la Torre de Babel, que era una ciudad, justamente un reino o una ciudad que se rebeló contra Dios. Nimrod, descendiente de Noé, fue el primer emperador, podríamos decir, o el primer fundador de un imperio o de un reino que quería centralizarse de tal manera que pudieran ser dominados o gobernados todos sus habitantes a través de un gobierno central, centralizado. Y para eso edificó una ciudad y edificó una torre, la cual fue interrumpida por Dios, porque era contrario a la voluntad de Dios. Entonces acá también tenemos un contraste. Dios le había dicho a Noé que se esparzan y que se multipliquen y que llenen la tierra, o sea, esta orden implicaba esparcirse, y sin embargo Nimrod se propuso concentrarse, o sea, concentrarse en una gran ciudad. ¿Por qué es más fácil concentrar a la gente para Satanás? Porque Satanás domina mejor a las masas si están concentradas. Entonces con una sola propaganda puede afectar a muchos, con una sola influencia puede afectar a muchos, pero si los hombres están dispersos, es mucho más difícil trabajar para Satanás. Entonces Dios tiene más posibilidades de llegar con su espíritu a los corazones de los hombres. Por eso el objetivo de Satanás es centralizar en las grandes ciudades. ¿Sí? Después vamos a ver que eso trae otras consecuencias también. Pero acá tenemos entonces el segundo intento de centralización, fue hecho por Nimrod, un rebelde. ¿Sí? Fue Caín primero, después Nimrod en Génesis 11:4. Y el tercer caso que tenemos en Génesis es Génesis capítulo 13, versículo 12, que nos dice que Lot se fue allegando sus tiendas hacia Sodoma y Gomorra, que eran ciudades, eran las ciudades de la llanura y eran centros de corrupción o centros de perversión, donde toda la familia de Lot lamentablemente terminó siendo pervertida, o por el amor a las riquezas, o por las perversiones sexuales, que en el caso de las hijas, y el resto de los familiares de Lot que no salieron porque fueron incrédulos al llamado de salir de Sodoma y Gomorra, solamente Lot salió. Sin embargo, Abraham, que estaba fuera de las ciudades, estaba fuera de Sodoma y Gomorra, se mantuvo al margen de esas ciudades populosas. Abraham sí fue de bendición para los sodomitas. ¿Por qué? Porque los liberó en las batallas que tuvo para liberar a su sobrino y a su familia. Fueron liberados los sodomitas de mano de sus opresores. Así que Abraham sí fue de bendición para Sodoma y Gomorra, aún intercediendo por Sodoma y Gomorra para que Dios perdonara esas ciudades. Sin embargo, Lot, que dijo, yo voy a predicar desde adentro de las ciudades, Lot dijo, no, hay que predicar a la ciudad, entonces se quedó adentro de las ciudades. Bueno, Lot no pudo ayudar a nadie, ni a su propia familia.
Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. En estos tres pasajes, en estas tres historias, tenemos un claro resumen de la importancia que tiene para el pueblo de Dios en los últimos días mantenerse apartado de las grandes urbes, de los grandes centros urbanos, porque es allí donde se va a desarrollar con más fuerza el control dictatorial o de la dictadura global que se va a dar en poco tiempo. Es decir, ya se están dando los pasos para esa dictadura global y vamos a ver ahora a continuación algunos de estos detalles. Pero bueno, tenemos algunos ejemplos históricos más masivos, ¿sí?, de salidas. Por ejemplo, tenemos en el Éxodo la salida de Egipto. El pueblo de Dios no podía guardar las fiestas, no podía guardar los sábados estando en esclavitud. El pueblo de Dios no podía ser un pueblo santo, no podía guardar las leyes de Dios estando en la esclavitud de Egipto. Así que ellos tuvieron que salir de Egipto e ir al desierto. Tuvieron 40 años en el desierto hasta poder llegar a Canaán. Entonces esto representa también la peregrinación del pueblo de Dios. Nosotros vamos a ser educados de mejor manera en el desierto que en la gran ciudad de Egipto, ¿sí? Tenemos el otro ejemplo de Esdras y Nehemías, la salida de Babilonia. Cómo muchos israelitas decidieron quedarse en Babilonia cuando el llamado era salir y edificar Jerusalén. ¿Qué era edificar Jerusalén o el templo? Básicamente era restablecer el culto verdadero. ¿Será que la iglesia de Dios, la iglesia, el pueblo de Dios que todavía permanece en las grandes urbes, imbuida en las cosas del mundo, en los negocios del mundo, será que va a poder restablecer el culto verdadero y volver a practicar la religión verdadera y restaurar las ruinas del templo? ¿Será que va a poder hacerlo? No, evidentemente hay que salir de Babilonia para poder avanzar espiritualmente en la religión verdadera o restaurar la religión verdadera. Así como hay que salir de Egipto para recibir las leyes de Dios, ser un pueblo santo, una nación santa, un real sacerdocio. Y el otro ejemplo lo tenemos en Mateo capítulo 24, donde Jerusalén mismo se convirtió en una gran urbe, en una gran ciudad llena de pecado, una gran ciudad llena de iniquidades que iba a ser castigada por Dios, y en Mateo 24 Jesús predice esa destrucción, de que no iba a quedar piedra sobre piedra que no sea destruido, ¿sí? Y le habla al pueblo de Dios de que cuando vean la abominación desoladora, que era justamente el asedio de Roma a Jerusalén, ellos tenían que huir a los montes, es decir, tenían que irse a los lugares desolados. ¿Para qué? Para evitar justamente ser destruidos con esa ciudad que era impenitente, que había rechazado al Hijo de Dios, que había rechazado al dador de la vida, a Cristo Jesús. Lo rechazaron y dijeron: nosotros no tenemos más rey que el César, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre la cabeza de nuestros hijos. Entonces ellos asumieron esa responsabilidad de haber rechazado no simplemente a un profeta, sino al Hijo de Dios, ¿sí? Entonces esta ciudad que fue destruida como un castigo divino también es un símbolo de salir de las grandes ciudades. Los cristianos, los que habían aceptado el mensaje de Cristo y después del cerco romano huyeron a Jerusalén, porque ese cerco duró un tiempo y después se volvieron las tropas romanas a tratar de aplacar otros tumultos en otras partes del reino. Cuando ellos volvieron, los cristianos pudieron salir de Jerusalén y luego el ejército romano volvió y destruyó Jerusalén para siempre, y el templo fue destruido para nunca más ser reconstruido. Por más que muchos esperen la reconstrucción del templo, Dios en su sabiduría, en su misericordia, no va a permitir que eso suceda. Y después tenemos Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, que nos habla acerca de la mujer, que es la iglesia, esta mujer que fue perseguida por Satanás y que huyó al desierto, dice la Biblia, nuevamente, para ser sustentada por Dios durante 1260 años, o 1260 días, que son días años en realidad, porque en la profecía se aplica el principio día por año. Y nosotros vemos que desde el año 538 al año 1798, Dios preservó a su iglesia en el desierto. Las montañas de los Alpes italianos, en el caso de los valdenses, y también ese desierto fueron las tierras nuevas de Estados Unidos para los peregrinos que también escaparon de Europa. Pero básicamente salir de las grandes ciudades para ellos fue salir de Europa, salir de la Europa romanista, la Europa perseguidora. Así que muchos protestantes, primeramente los valdenses y después los protestantes, tuvieron que mantenerse al margen del sistema, tuvieron que salir a lugares desolados, a lugares desiertos, a poder tener comunión con Dios de manera libre, porque su libertad era amenazada constantemente por la iglesia oficial. ¿Sí? En el caso de Europa, en general, la iglesia católica, y en el caso de Inglaterra, la iglesia anglicana, que también se había vuelto perseguidora.
Estos son hechos históricos locales, estos son hechos históricos más generales, y en un sentido espiritual quisiera destacar el llamado de Apocalipsis capítulo 18, que nos dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. En Apocalipsis 18 se nos habla acerca de Babilonia, pero en este caso ya no es la Babilonia física que cayó en la época del cautiverio del antiguo Israel, sino que es la Babilonia espiritual, que representa al romanismo, a la Iglesia Católica y a todas sus hijas, ¿sí?, que tienen doctrinas falsas heredadas de las religiones paganas, y Dios nos llama a salir de Babilonia, nos llama a salir de las falsas religiones, de las falsas doctrinas, pero nos da dos razones para salir. Primero, para que no seáis partícipe de sus pecados, y segundo, para que no recibáis parte de sus plagas. Porque como todas las ciudades impenitentes de la antigüedad recibieron castigos divinos, recibieron las plagas, ¿sí? Sodoma y Gomorra, podemos mencionar Babilonia, Egipto, Jerusalén, Europa, etcétera, etcétera. Todos recibieron parte de sus plagas, pero lo que más Dios quiere no es tanto preservar nuestra vida física, porque en realidad para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, sino que es el preservar nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro carácter. Por eso dice que no participemos de sus pecados ni recibamos de sus plagas. Es decir, esto es lo más importante que esto otro, ¿sí?, que lo de las plagas. Es decir, que si lo aplicamos en un sentido espiritual, ¿por qué tenemos que salir de las grandes ciudades? Para preservar nuestra mente de la corrupción, para que no participemos de sus pecados, y posteriormente ¿qué? Para que no recibamos parte de sus plagas. Así que lo importante aquí es salir de Babilonia primeramente en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestro corazón, irnos del mundo, irnos de las prácticas del mundo, de las cosas que el mundo persigue, el amor al dinero, a los placeres, la gula, el ocio, etcétera, etcétera. Son cosas que la ciudad ofrece como atractivos para que estemos ahí, para que nosotros nos quedemos hasta que caigan las plagas, pero en realidad tenemos que huir de eso ya en nuestra mente. Y si tenemos la posibilidad de adquirir un terreno fuera de las grandes ciudades, o irnos a algún lugar apartado, o quizá a un pueblo, quizá ni siquiera tenemos la posibilidad de irnos al campo porque no tenemos los medios económicos, pero quizá migrar a un pueblo un poco más apartado, ya nuestra mente, nuestra calidad de vida, nuestro espíritu va a cambiar, porque vamos a escuchar el canto de las aves, vamos a escuchar la naturaleza y la vamos a contemplar, y vamos a respirar un aire más puro, porque el bienestar físico y espiritual van de la mano. Vamos a poder salir y caminar debajo de los árboles, vamos a poder estar en un ambiente más propicio para desarrollar el espíritu que en las bulliciosas ciudades que constantemente nos llevan ajetreados con el estrés, con la mundanalidad y con un montón de cosas, como el mismo Lot dice la Escritura, que se dolía viendo la impiedad que había en Sodoma y Gomorra. Así mismo vamos a estar nosotros si permanecemos durante mucho tiempo en las grandes ciudades. Así que bueno, Apocalipsis capítulo 18 también es un llamado a abandonar las grandes ciudades, en este caso la ciudad espiritual, que es Babilonia, que es la religión falsa que domina el mundo. Dios llama a su pueblo a salir de ella. ¿Y qué importancia tiene esto? Primero, que el pueblo de Dios está ahí. Gran parte del pueblo de Dios está en Babilonia, está en las religiones falsas y tiene que salir de ahí. Y va a escuchar el llamado de Dios y va a salir. Y Dios quiera que nos utilice a nosotros para hacer ese llamado a todos aquellos que están en Babilonia, que todavía no saben que tienen que salir, pero que Dios los llama a salir. Así que una cosa más que quisiera agregar es Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 al 18, que nos habla de las condiciones en las que va a estar la gente en Babilonia, en las grandes ciudades, ¿sí? Van a estar más susceptibles a ser sometidos a la presión cuando llegue el momento de implementar la marca de la bestia, ¿sí? Porque todos van a ser forzados a recibir la marca de la bestia. Aquel que no quiera recibir la marca va a sufrir persecuciones. Si nosotros estamos más metidos en el mundo y más metidos en las ciudades, vamos a estar más expuestos a todas las presiones y las persecuciones que el sistema nos va a infligir. Y yo quería mencionar algunos ejemplos actuales, digamos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, son las vacunaciones forzosas. Ya existen las vacunaciones forzosas en muchos países y en otros países no. Pero en el caso de pandemia, por ejemplo, pandemias ya sea que sean mediáticas o lo que fuera, o generadas, eso yo no lo sé. Pero en el caso de las pandemias,
cuando la seguridad nacional depende de la vacunación del total de la población. A usted no le van a preguntar si está a favor o en contra de las vacunas. A usted van a ir y lo van a vacunar a la fuerza, con policía y todo. Eso si usted está dentro del sistema, si está dentro de las grandes ciudades. Y si quiere evitar eso de que sus libertades sean violadas por el caso de una emergencia nacional, como puede ser una pandemia, como puede ser una escasez de alimentos, como puede ser una faltante de combustibles. Por cualquier situación a usted le podrían vulnerar sus libertades esenciales o sus libertades de conciencia, ¿sí? Así que vacunaciones forzosas es una realidad que estamos viviendo hoy día. Hay muchos lugares donde no se puede ir si no se tienen ciertas vacunas. Imposibilidad de comprar o vender, esto es lo que nos dice Apocalipsis capítulo 13. A medida que vaya pasando el tiempo y vayan surgiendo las leyes dominicales, estas leyes dominicales ya existen en muchos países, son simplemente leyes que impiden a los comercios abrir en domingo, pero con el paso del tiempo se van a ir incrementando al punto de que cualquier persona que quiera trabajar en blanco, es decir, en relación de dependencia, o que quiera trabajar en un trabajo estable, va a tener que trabajar solamente si trabaja los sábados, porque van a ser forzados a trabajar los sábados. Y cuando sean forzados a trabajar los sábados van a estar recibiendo una marca de lealtad a Roma antes que la marca de lealtad a Dios. ¿Sí? Ahí van a ser probados los caracteres, a ver quiénes sirven a Dios y quiénes están dispuestos a ceder para poder comprar y vender, para poder tener un sustento económico. Así que tenemos imposibilidad de comprar y vender, exceso de radiación. Esto es algo que no hace falta ser muy genio para darnos cuenta. Estamos rodeados constantemente de ondas en las grandes ciudades. No solamente con nuestros dispositivos móviles, sino con los de todos los demás, con antenas que transmiten, porque las antenas tienen que ser puestas en las grandes ciudades para abastecer la gran demanda que hay acerca de Internet y de 5G y 4G y todo lo que ustedes quieran. Así que también es algo que nos afecta y que podemos evitar estando en lugares rurales, en lugares apartados. Inmoralidad creciente. Esto es algo que no hace falta mencionarlo. A veces no se puede caminar por la calle a causa de la inmoralidad creciente. Básicamente se viola nuestra libertad cuando se exponen las personas de manera particular, los comercios, los negocios, los carteles publicitarios y todo eso alude por lo general a las cuestiones sexuales y por lo tanto nosotros vivimos rodeados de una atmósfera de inmoralidad sexual constantemente. Así que estamos expuestos a eso, estamos exponiendo a nuestros hijos también a eso y por último ausencia de la naturaleza, que era lo que estábamos hablando hace un ratito. Es decir, no tenemos la oportunidad de contemplar a Dios en la obra de la creación. Tenemos muchas razones, tanto bíblicas como algunas lógicas y observables en nuestro entorno para poder elegir un lugar más apartado para poder vivir, para poder criar a nuestros hijos pequeños, si tenemos niños chiquitos, poder criarlos en un entorno donde puedan contemplar la obra de la creación, donde sean más susceptibles a la voz del Espíritu, donde tengan menos influencias del mundo, etcétera, etcétera. Pero lo más importante, porque yo puedo irme al campo ahora, yo puedo irme a un lugar rural o semi-rural, puedo irme allá, pero si yo en mi mente no salí de Babilonia, si yo en mi corazón no he abandonado el mundo, entonces voy a ser como la mujer de Lot que miró hacia atrás, me voy a ir con tristeza. Entonces yo tengo que pedirle a Dios que cambie mi corazón, que me saque de Babilonia, que me saque del pecado. Esto es como todo. La ley de Dios es imposible de guardar para aquellos que andan conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Eso lo dice Pablo en Romanos capítulo 8. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios en nosotros? Tiene que cambiar nuestro corazón, tiene que haber un cambio de naturaleza. Sin duda, el estar en un lugar rural, en un lugar apartado, en un lugar con menos influencia del mundo, va a ser más satisfactorio para nuestro crecimiento espiritual. Pero eso no es lo que va a generar en nosotros el cambio de corazón. El cambio de corazón lo tiene que generar Cristo hoy, esté donde esté. Si estoy en el campo, estoy en la ciudad, no importa donde vos estés hoy viendo este video, necesitas que Cristo cambie tu corazón, que te dé un corazón nuevo, que te dé una mente nueva, que te perdone todos tus pecados. Necesitas poner delante de Él todos tus pecados para que Él te limpie y te dé una nueva razón y un nuevo propósito de vivir. Que ya tu razón no sea ni el sexo, ni el dinero, ni el alcohol, ni el juego, ni tu club de fútbol, ni la música que escuchabas, etcétera, etcétera, que puede llegar a ser tu Dios. Cualquier otra cosa que la pongas como más importante que Dios es tu Dios ahora. Tu trabajo puede ser tu Dios, tu canal de YouTube o tus redes sociales pueden ser tu Dios, ¿sí? Entonces vos necesitas que Dios cambie tu corazón, que Dios te dé un corazón nuevo y que te haga una nueva persona. Cuando Él te hace una nueva persona, el hacer la voluntad de Dios va a ser de tu agrado.
no va a ser una carga, porque Él dice, llevad mi yugo, que no es pesado, mi carga es ligera, es fácil de llevar. Y Él también dice, venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso, yo les haré descansar. Entonces, Cristo cuando nos recibe nos da descanso. Ahora podemos descansar, abandonamos la ansiedad, el temor y todo ese tipo de cosas. Necesitamos tener a Cristo antes de hacer cualquier otra cosa. Padre, ayúdame, yo me entrego en tus manos, esa tiene que ser tu oración, que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado, yo lo creo, lo acepto, lo recibo. Declaro que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Nosotros podemos declararlo en voz alta en nuestro culto personal, creer en eso y vivir conforme a eso. Luego esto es parte de la santidad. Esto no es para ganar la salvación. Salir al campo no es para ser salvo. Salen al campo los que ya han sido salvados, ¿sí? Esto es importante entenderlo, porque mucha gente se ha ido y ha vuelto. ¿Por qué? Porque salió buscando algo que el campo no se lo puede dar, el sábado no se lo puede dar, la alimentación no se lo puede dar, ir a la iglesia no te lo puede dar, nada te lo puede dar, sino que solamente Cristo te lo puede dar cuando le entregues tu corazón y Él te lo limpie por completo y te dé un corazón nuevo. Ya no vivas vos, sino Cristo viva dentro tuyo. Así que bueno, este es mi pequeño resumen acerca del tema de la salida de las ciudades. Es un tema bíblico, es un tema real, necesario, importante, así que lo comparto con ustedes, espero que les haya gustado. Si les gustó, denle a like, dejen acá abajo todos sus comentarios, suscríbanse al canal y compartan este video con sus amigos. Nos vamos a estar encontrando en un próximo video. Que Dios les bendiga.